Empezamos. Primero, yo vengo del Centro de Investigaciones de Polímeros Avanzados. Soy investigadora del Centro de Polímeros Avanzados. Hace alrededor de 6 años que trabajo ahí. Somos un grupo bastante joven, en el sentido que nuestro centro se fundó en el año 2003. Se fundó bajo el alero de la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, y en estos momentos tenemos financiamiento del Ministerio de Educación Superior, CONECYT, y también del Gobierno Regional. La primera pregunta es por qué el CIPA se fundó acá en la 8ª región. Primero, tenemos una de las filiales de la ENAD acá, que no es la más importante, pero sí se refina el petróleo. Y lo otro es que en aquella década también teníamos 2 plantas de producción de polímeros o de producción de plásticos, que era la planta de Petroquín y la de Petrodout. Por ejemplo, la planta de Petroquín no solamente abastece de polipropileno al país, sino también al mercado internacional. Por ejemplo, todo lo que es Perú, Argentina, ellos comercializan. Y Petrodout, desgraciadamente, cerró recientemente. Creo que en el mes de mayo fue que cerró Petrodout como tal. Lo primero es la presentación de CIPA, porque es decir, no sé si la comunidad científica nos conoce. Como dije, nacimos en el año 2003. Es importante decir quiénes somos, dónde estamos ubicados y además cuáles son nuestras principales áreas de investigación. Después, aplicaciones de los plásticos, y espero no ser redundante con lo planteado por el expositor anterior, pero gracias a Dios no hice las mismas presentaciones que él. Y lo otro es cómo CIPA da respuesta a los desafíos del sector polimérico. Y aquí, en este punto, me voy a referir a qué proyectos en concreto nosotros estamos desarrollando como tal. Bueno, también somos un grupo bastante joven, somos alrededor de 40 personas entre administrativos e investigadores, y también tenemos asociados, también tenemos investigadores asociados de la Universidad de Concepción y de la Universidad del Biobío. Es importante que mencionar a los principales gestores de nuestro centro. Los principales gestores de nuestro centro, por ejemplo, el profesor Bernabé Rivas, Galo Cárdenas, Alex Ver de la UDT y también el profesor Justo Luis Pérez de la Universidad del Biobío. ¿Bien? Oh, no se ve tan bien. Bueno, la ubicación. Nosotros estamos ubicados tenemos 4 áreas fundamentales: el área de adhesivos reciclajes, el área de polímeros funcionales, el área de gestión y vinculación, que es ahí donde se encuentra nuestro director, y el área de polímeros de materiales termoplásticos. El área de materiales termoplásticos se encuentra en la UDT porque nosotros como centro de investigación no tenemos un espacio físico, una infraestructura propia nuestra. Es decir, nosotros compartimos la infraestructura tanto con la Universidad de Concepción como con la Universidad del Biobío. En la UDT tenemos, compartimos el laboratorio de biomateriales y también tenemos la sala de procesos, donde la mayoría del equipamiento se compró con financiamiento basal CIPA. Lo otro es en la Universidad de Concepción. Estamos en la Facultad de Ciencias Químicas y también estamos detrás de la Facultad de Ciencias Forestales, que es justamente donde está el grupo de investigación al cual pertenezco. Y en la Universidad del Biobío también nos encontramos. ¿Cuáles son las principales áreas de investigación? Materiales termoplásticos, polímeros funcionales y adhesivos y reciclajes. Los materiales termoplásticos compuestos, los biomateriales termoplásticos, ahí también en conjunto con la UDT se ha trabajado en todo lo que es la formulación de bioplásticos a partir de almidón, fundamentalmente la sustitución de bolsas. Los materiales compuestos, todo lo que es el desarrollo de palmetas también es en conjunto con la UDT. Bueno, aplicaciones médicas y agrícolas, en esta línea lo que nosotros hemos desarrollado todos son los que son biomateriales para la industria médica y también para la agricultura, y aplicaciones medioambientales es la línea que antiguamente dirigía el profesor Bernabé Rivas, que se basa fundamentalmente en membranas para la purificación de agua. Y bueno, en todo lo que es la Universidad del Biobío, que trabaja con todo lo que es el reciclaje de polímeros. Ellos trabajan fundamentalmente con lo que es el poliestireno, el pandido y el caucho
para su reciclaje, y lo otro es adhesivos provenientes de fuentes renovables, fundamentalmente de la lignina. Bueno, ¿cuáles son los usos y las aplicaciones del plástico? Es decir, cuando dice en este mundo de plástico, yo digo, bueno, ¿cómo a todos nos molesta las bolsas y a todos nos molesta la cantidad de animales que sufren por la contaminación del plástico? Pero yo me pregunto, ¿podemos vivir sin el plástico? ¿A quién le gusta que su ventana de PVC se corroa? ¿A quién le gusta que su ventana de PVC tenga hongos? Lo mismo pasa con el refrigerador. ¿A quién le gusta? Entonces, no podemos decir, nosotros somos responsables de lo que somos, de lo que tiramos al ambiente. Lo importante es hacer un uso sostenible, sustentable del material que estamos utilizando. Y por ejemplo, para que tengan una idea, si es verdad que hay países donde uno tiene que comprar las bolsas en los supermercados, pero generalmente en esos países donde uno tiene que comprar las bolsas de supermercado son los que más consumo per cápita tienen de plástico. Por ejemplo, Estados Unidos tiene alrededor de 150 kilogramos per cápita al año de plástico, de 150 a 200. Europa no se queda atrás. Entonces estamos hablando que una medida del desarrollo de un país también viene dado por la cantidad de plástico que estos consuman, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el consumo del plástico en Chile? Esta información se levantó a partir de un proyecto ganado por nuestro centro que hizo... Me disculpan. ¿Cuál es el consumo de plástico en Chile? Por ejemplo, fueron alrededor de 900.000 toneladas de plástico, lo que generó ganancias de alrededor de 3 millones de dólares y representó el 1,4% del Producto Interno Bruto. Y la proyección de este crecimiento es alrededor del 4,5%. El uso del plástico en Chile. Aquí es donde tenemos un problema. El uso del plástico en Chile es alrededor del plástico como tal, es alrededor, en el caso de los envases y embalajes, es alrededor de un 48%. En otros, como por ejemplo, desgraciadamente no se ve, pero en otros, por ejemplo, como la construcción, es alrededor de un 19%, de un 18%. Estamos hablando que en Europa el consumo de la construcción de plástico también oscila el 20%, ¿ya? ¿Y cuál es el consumo de plásticos en Chile? Alrededor, es decir, según el tipo de plástico, los que más se consumen son el polietileno de alta y de baja densidad y como tal, son estos que están aquí, los que tienen los triángulos más grandes. Y el consumo per cápita de Chile de plástico es alrededor de 52 kilogramos al año. Eso significa que somos el primer país latinoamericano en consumo de plástico como tal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué consumimos tanto el plástico? Bueno, como lo dijo el expositor anterior, bajo costo, ligero, inerte, es decir, lo utilizamos para transportar productos químicos, aislantes eléctricos y térmicos, por ejemplo, el PVC que se utiliza tanto en las tuberías, se utiliza tanto en las ventanas, es no propagador de la llama por su alto contenido de cloro. La resistencia mecánica, hay un término que se llama resistencia mecánica específica, entonces que necesitamos como tal del plástico y que ha supuesto que es moldeable, es decir, podemos obtener formas que no lo podemos obtener, por ejemplo, con la madera. ¿Cuáles son los desafíos de este uso del plástico? La reutilización, depende mucho de nosotros, el reciclaje y, por supuesto, la compostabilidad. Y me gustaría hacer alusión a este término, porque la madera es biodegradable, pero se demora 50 años en degradarse. Entonces, cuando se está hablando de si algo es compostable, tú tienes que, como dijo el expositor anterior, hay dos normas, hay una norma europea y una norma ACTM, una norma americana, que lo único que se diferencian entre sí es en el tiempo en cual un material se puede descomponer. Unas de 90 y otras de 280 días, pero eso tiene que ser a través de bacterias. Entonces lo correcto es decir, este material es compostable, porque si yo pongo una cáscara de plátano, puede ser que esté 5 años ahí y no le pasa absolutamente nada. Entonces el término que se usa es que sea compostable, es decir, ese es un desafío, hacer de los materiales que sean compostables. ¿Pero cuáles materiales?
Eso es importante. ¿Cuáles materiales queremos que sean compostables? Aquellos que tengan una vida corta o que sean aquellos materiales que solamente lo vas a utilizar una vez, porque no queremos que el pullover o el abrigo que tenemos puesto, ese se degrade. Queremos que dure lo suficiente, ¿verdad? Y se puede pasar de generación en generación mucho mejor. Bueno, SIPA. ¿Cómo SIPA utiliza los biomateriales? Por ejemplo, acá tenemos un proyecto que es con la Universidad de Concepción, que es con la profesora María Angélica Montaca de la Facultad de Ciencias Químicas. Son bacterias que producen nanopartículas de selenio. El selenio es un micronutriente esencial. Si lo tenemos en dosis grandes, puede ser bastante dañino para el organismo, pero si lo tenemos en dosis pequeñas, puede ser puede causar enfermedades, como por ejemplo, enfermedades en China, donde generalmente la tierra tiene bajo contenido de selenio. Hay enfermedades cardiovasculares importantes producto del déficit de selenio. Y más, por ejemplo, en Chile, en la parte de Osorno, se ha relacionado, en la región de Osorno, se ha relacionado bastante todo lo que es el cáncer tanto de mamas como de próstata al déficit de selenio que tiene esa tierra, es decir, estudios que se han hecho. Entonces, ¿qué pretendemos con este proyecto que aún no se ha acabado? Es hacer un suplemento alimenticio en base a nanopartículas de selenio. Primero, tenemos a la Pantoea lomera, como digo yo, una bacteria feliz que es capaz de producir, en condiciones ambientales, producir nanopartículas de selenio. Esa bacteria fue aislada y bajo condiciones, es decir, en concentraciones de selenito, ella es capaz de producir esas nanopartículas de selenio. Y como ven, la produce en cantidades apreciables. Esa es una micrografía de TEN. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahí? Nuestro trabajo fue estabilizar estas nanopartículas de selenio y, además, encapsular estas nanopartículas de selenio con polímeros naturales para la formación de un polímero para, como objetivo final, obtener un suplemento alimenticio. Otras aplicaciones de todo lo que son los biomateriales son los polihidroxialcanoatos. Los polihidroxialcanoatos son polímeros obtenidos a partir de bacterias. Es decir, las bacterias en condiciones de estrés son capaces de producir este polímero natural y nosotros lo que hacemos es obtener nanopartículas de polihidroxialcanoato. Esas nanopartículas, generalmente, esas nanopartículas, en este caso la función fundamental es que estas nanopartículas van a servir como refuerzo a las suturas quirúrgicas como tal. Y además estas nanopartículas van a incluir polifenoles para ayudar o para favorecer todo lo que es la cicatrización de heridas. Aquí, como lo ven, estos son unas nanopartículas que nosotros obtenimos a escala de laboratorio como tal. Bueno, este es otro proyecto que nosotros estamos desarrollando y cuyo objetivo fundamental es el tratamiento de las úlceras por presión. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en este proyecto? Bueno, como ustedes saben, la población chilena ha ido envejeciendo y patologías que antiguamente no eran preponderantes ya se están volviendo preponderantes porque con la edad aparecen todo lo que es las postraciones de los pacientes. Y una de las afecciones más importantes son las úlceras por presión. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un film de polisacáridos, fundamentalmente utilizamos todo lo que es almidón, pectina, también gelatina como tal, y vamos a incluirle extractos vegetales de plantas nativas de Chile que sabemos que tienen efectos que ayudan a la cicatrización. ¿Ya? Bueno, hemos obtenido los films, que ahí está, con la mano azul está el film, y le hemos hecho micrografías y hemos probado hasta el momento la actividad antiinflamatoria y la actividad analgésica de este proyecto, de este film. Bueno, lo hemos probado en vivo en ratones como tal. Este es un proyecto que recién comenzó, pero ya habíamos trabajado anteriormente, entonces por eso podemos mostrar algunos resultados.
Lo otro es una película protectora. Generalmente, cuando tenemos una úlcera o una afección cutánea, el borde de la herida se daña. Y al dañarse, eso permite que no ocurra una buena cicatrización, porque generalmente la cicatrización ocurre desde el exterior hacia el interior. Entonces nosotros en estos momentos, ¿qué se utiliza y cuánto cuesta? Se utiliza fundamentalmente soluciones spray de silicona y cuestan alrededor, 100 mililitros cuestan alrededor de 21.000 pesos. Entonces nuestra propuesta es tomar remedios caseros como es la albúmina y preparar una película protectora en base de albúmina como tal. Es un proyecto que también recién empieza y hemos obtenido resultados prometedores hasta el momento. Bueno, eso es en la industria, en la parte de la medicina que hemos hecho, en cuanto al envase y el embalaje. Bueno, nosotros en el caso del envase y el embalaje cogimos un nicho específico y este nicho específico fueron las bandejas de poliestireno que actualmente se utilizan en todo lo que es el retail para el envasado de carne, de pollo. La hay de diferentes colores, azul, negro, también se utilizan para el caso del queso como tal. Es decir, es un producto bastante utilizado en el retail. Bueno, también cuando uno va a comer un sándwich o algo, también te venden estos productos como tal. Bueno, en específico esta que se utiliza para el envasado de productos cárnicos es una bandeja que es una bandeja absorbente. Antiguamente, ahí ustedes lo ven que se utilizaba, además de la bandeja, se utilizaba como un paño. Ese paño nadie lo quiere en casa y además está hecho de polímero. Lo primero que uno hace es botarlo como tal. ¿Qué problema tienen estas bandejas? Estas bandejas tienen un peso muy ligero y nadie las quiere en los programas de reciclaje justamente por la contaminación microbiana que tienen. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Además, hay algo que al consumidor no le gusta, y lo que no le gusta al consumidor es que tú compres un producto y que ese producto venga rodeado de líquido rojo. Eso a nadie le gusta. Entonces, por eso vinieron las bandejas absorbentes, porque las bandejas absorbentes también ayudan a todo lo que es la proliferación microbiana y además, con eso también al mal olor que tienen la bandeja como tal. Entonces, ¿qué nosotros planteamos en el proyecto? Nosotros planteamos en el proyecto hacer un polímero que fuera reprocesable, porque generalmente cuando nosotros hacemos todo lo que es los procesos de extrusión e inyección, que son los principales procesos de transformación del plástico, queda mucho remanente. Y para los plastiqueros es importante que estos vuelvan de nuevo al proceso como tal de producción, es decir, que no sean un desecho como tal. Es lo que acostumbran como tal. Bueno, que sea compostable, que sea reforzado, porque es importante que el desafío de los materiales, de los biomateriales para el envasado, es que tengan las mismas prestaciones que tienen actualmente los plásticos. Bueno, y que además, una de las ventajas que le digo es que la densidad sea alrededor de 10 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad aproximada del poliestireno expandido. Y bueno, funcionalizado porque nosotros, estas bandejas, como son de 3 capas, también queríamos adicionarle algún compuesto que tuviera propiedades antimicrobianas para evitar un poco la proliferación microbiana dentro del envase como tal. Bueno, estos son resultados obtenidos por nosotros. Es un material espumado con una micrografía Zen. Todavía tenemos los retos que el material que hemos obtenido es susceptible a la humedad. Entonces, en eso estamos trabajando para que sea menos susceptible a la humedad. Me disculpan, voy a tomar agua. Bueno, SIPA también, como les comentaba al principio, también se ocupa del reciclaje como tal y fundamentalmente el área que se encuentra en la Universidad del Biobío. ¿En qué ellos han trabajado? Ellos han hecho palmetas que se utilizan fundamentalmente para todo lo que es exteriores a partir de polipropileno reciclable, a partir de poliestireno reciclable. Eso como tal. También han trabajado con los neumáticos. Es decir, en Chile se generan alrededor de 50.000 toneladas al año de neumáticos. Y es verdad que los neumáticos están formados por caucho y también, bueno, por caucho, metal y otros componentes. Entonces, la desventaja del caucho es que no es un material termoplástico.
Es decir, ¿cómo se define un material termoplástico? Un material termoplástico es aquel que es capaz de fundirse y tú le puedes dar la forma que tú quieras. Generalmente tú lo puedes hacer muchas veces, por supuesto, no es como el vidrio que tú lo puedes reciclar todas las veces que tú quieras, pero tú lo puedes hacer bastantes veces. Entonces lo que han hecho ellos fundamentalmente es, bueno, preparar palmetas para pisos a partir de caucho. También, bueno, lo han molido y lo han unido con otros polímeros y han obtenido también recubrimientos para todo lo que es techo. Esto no es un biomaterial ni forma parte del reciclaje. Ah, importante, no se vio en la figura, pero se me olvidó decirle. En Chile solamente se recicla el 1% de los plásticos. Solamente esa cantidad. Entonces, ¿por qué le puse esto? Porque, bueno, también es porque es una cosa que nosotros como grupo trabajamos y son los plásticos antimicrobianos. Y fundamentalmente es todo lo que tiene que ver con el PVC. Entonces hemos obtenido en la micrografía, hemos obtenido nanocompositos de PVC con nanopartículas de cobre y también con nanoestructuras del tipo cold shell y vemos como hay una reducción de la adhesión. Este es el PVC solo, es decir, el PVC puro, y vemos como hay una reducción de la adhesión bacteriana a estas nanopartículas. Y como último, ¿cómo podemos convivir con el mundo de plástico de manera sustentable? Es la pregunta que le hago a todos porque, como le digo, no todo lo que utilizamos, si somos responsables en gran medida de las cosas que utilizamos y de las cosas que compramos. Y pensar que podemos vivir, es decir, actualmente, por ejemplo, una vez fui a un colegio y dije, si podemos tener un precio bastante económico, entre comillas, para los alimentos, es gracias a que el plástico existe. Es decir, porque imagínense que todo tuviera que transportarse o todo tuviera que envasarse en vidrio o tuviera que envasarse en acero. Es decir, el precio sería mucho, no solamente el precio como tal del envase, sino también los costos de transporte. Entonces, el plástico juega nuestra función, juega una función importante en nuestra vida y tenemos que saber cómo reutilizarlo, cómo reciclarlo. ¿Ya? Ok, esto. Gracias.